En el corazón de Rocha, donde los campos parecen no tener fin, y el silencio aún guarda historias que nadie terminó de contar, descansa un edificio que alguna vez lo fue todo. Un antiguo almacén de ramos generales, testigo de un tiempo en que el comercio no era solo negocio, sino un punto de encuentro, de vida, de subsistencia. Durante décadas, fue el único faro en medio de este paraje solitario. Aquí no solo se usaba dinero, también se pagaba con fichas de esquina, y cada ficha valía un poco de comida, un martillo, un poncho o el techo por unos días para los peones que llegaban con la zafra. Entre estas paredes se vendía de todo: harinas, yerba, rebenques, clavos, velas, ropas, sogas y esperanzas. Era el supermercado de otro siglo, el corazón de India muerta. Hoy solo quedan 2 salones vacíos, un galpón oxidado y habitaciones en ruinas. Al fondo, el susurro de un aljibe. Detrás, los restos de una antigua casa de piedra, como si el tiempo la hubiese dejado atrás sin despedirse. Y sin embargo, si prestas atención, aún podés escuchar las voces, el eco de las pisadas, el tintinear de las botellas, las charlas junto al mostrador. Este es un viaje al pasado, una exploración íntima a un lugar donde todo pasó y donde aún queda algo por descubrir. El almacén perdido. Hola, muy buenas Explorers. Hoy les traemos la exploración de un antiguo comercio de ramos generales, ubicado en la zona rural. Observen nada más el gran tamaño de este edificio, esta estructura, que en su época seguramente fue muy importante. Estamos muy lejos de cualquier ciudad, estamos en pleno campo. No hay ninguna localidad cerca y tendrían este comercio de ramos generales entonces para abastecer a todos los habitantes de la zona rural. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. También no se olviden comentar y si gustan pueden unirse al canal, ser miembros, obtener beneficios y también pueden apoyarnos por medio de Mercado Pago, de PayPal y también por Pix, escaneando los códigos QR. Vamos a ingresar a este comercio de ramos generales entonces. Permiso. Vamos a ver qué nos depara esta exploración. Sobre nada más lo que sería una especie de patio interno que tendrían aquí. Tendrían un aljibe aquí en el patio también para abastecer de agua todo el comercio. Y de este lado tendría el ingreso a lo que era el propio comercio y también a este patio. Saben, aquí tenemos el aljibe. A ver si aún tiene agua. Observen la tapa de hierro. Y aún tiene agua este aljibe. Se puede escuchar el eco porque abajo es mucho más ancho que lo que es arriba, como eran los aljibes antiguamente para almacenar agua en las casas. Observen la estructura de hierro que tiene arriba también para colgar la rondana allí en el medio y poder extraer el agua con un balde. Vamos a explorar a ver qué encontramos aquí.
en estos ambientes de este comercio de ramo general. Observen las puertas, aún se mantienen, muy antiguas se ven, puertas de madera maciza. Permiso. Que tendrían un placard embutido en la pared. Observen que este ambiente es bastante amplio. Y miren nada más lo que tenemos aquí. Un antiguo tractor, un pequeño tractor antiguo de la marca Internacional. Una verdadera joyita han dejado aquí. Observen el piso de Portland, pero aquí ya ha cedido. Tenemos que andar con cuidado. Observen nomás el motor de este tractor, este pequeño tractor. Seguramente sería entonces una parte de depósito aquí, del comercio. Aquí vemos la enorme puerta que tendrían para ingresar, para cargar y descargar la mercancía, la mercadería. Y observen esta bonita puerta que tenían hacia el frente. Vemos la parte trasera del tractor. Y esta era la puerta que tenían para accesar al frente del comercio. Bastante amplio este depósito. Observen que el techo aún se mantiene bastante bien, con sus tirantes en el lugar y su cielo raso de madera. La verdad que bastante buena calidad en la construcción de este comercio. Se siente un fuerte olor a humedad aquí. Observen que aquí sí ya ha cedido parte del techo, se ve. Han caído parte de este cielo raso y las chapas se han volado, se puede apreciar ahí. Parte de lo que es el techo, se ve que en algún vendaval han volado las chapas. Y entonces comenzó a filtrar lo que es el agua. Este sería entonces un depósito. Solo que tendrían 2 escalones aquí para aislarlo del exterior. Y aquí podemos ver lo que era la antigua cerradura, un vestigio de la antigua cerradura. Después le han puesto un candado, aunque ya estaba abierto cuando ingresamos. Vamos a ver qué más tenía este comercio. Vamos a ingresar a otro de los ambientes. Este sí ya sería una sala. Observen el piso aquí, ya se puede apreciar el cambio. Aquello era un depósito, esto ya sería un salón o una sala. Observen que las puertas eran con vidrio, seguramente tendrían la vista al patio interior de este comercio. Permiso, vamos a entrar aquí. Observen aquí incluso tenemos la cortina, una antigua cortina que ya está muy desgastada y muy descolorida por el sol. Tenemos los postigones que están protegiendo la ventana. Y este sería un gran salón entonces. Seguramente aquí atenderían los clientes. Y aquí podemos apreciar, incluso tenemos el antiguo portalámparas que aún se mantiene con sus cables. Observen el cielo raso, todo en madera, denotando una buena calidad de construcción. Y aquí tendríamos
prohibido fumar. Tendríamos la puerta que sería de ingreso, entonces. Se siente un claro olor a cigarrillo aquí. Sería un área de fumadores esta. Y dentro de esa sala de repente no podrían fumar, pero aquí se siente olor a cigarro. Observen que otro gran salón aquí, que también mantiene su cielo raso y su instalación eléctrica. Allí podemos apreciar el portalámparas. Se mantiene allí. Y aquí podemos ver cómo va por la pared, van los cables. Aquí sería otra puerta de acceso al patio interior, perdón. Y aquí la han clausurado con una puerta acostándola enfrente. Los pisos serían de baldosas de Portland. Y aquí tenemos una pequeña repisa. Observen el detalle que tendría la repisa, denotando su antigüedad. Y aquí ingresaríamos a otra sala que aparentemente sería una cocina, aparentemente podría ser. Observen, tendríamos una mesada aquí. O despacharían algún tipo de comida también, podría servir como restaurante. Comercio, como era un comercio de ramo general, la gente llegaba aquí, de repente consumía alguna comida también. Observen la pared, tendría una especie de moquette, o han puesto una alfombra aquí, no sé si logran apreciarlo. Han puesto una especie de alfombra en la pared. Observo que sus paredes eran bastante anchas. Observen mi mano y la pared es doble. Aquí tendríamos el marco de la puerta. Conectaría con otro ambiente. Aquí ya no tenemos el techo. Ya se ha caído. Incluso vemos uno de sus tirantes que ha caído aquí, ha quedado aquí en el medio de esta sala. Aquí el piso aparentemente sería de ladrillo o de hormigón. Y tendrían también dos puertas que daban al patio interior. De repente sería un comercio de ramos generales y tendría habitaciones, podría ser también, para alojar a los viajeros. Y aquí tendrían una ventana. Se ve la vista aquí a esa enorme palmera. Aquí vemos el vestigio de lo que eran las llaves de luz. Soporte para poner las llaves de luz. Y aquí tenemos otra puerta con doble hoja. Observen aquí. En esta podemos ver lo que era el herraje que utilizaban en esa época, ¿verdad? Bastante antiguo para abrir aquí. Observen, presionando aquí y abrían. Eso es bastante antiguo, muy antiguo. Ese herraje, ese tipo de cerradura. Y las bisagras también se ven bastante antiguas. Observen aquí. Aquí tendríamos otra ventana. Y este sería un ambiente mayor. Ahí podemos ver aún
conserva parte de la instalación eléctrica que iba por fuera de la pared, con el antiguo caño de PVC, caño redondo que se utilizaba antiguamente para las instalaciones eléctricas, con grapas amuradas a la pared. Aquí podemos apreciar mejor lo que eran las bisagras que utilizaban. Y aquí vemos un perchero. Incluso podemos llegar a ver nombres. Joan. Aquí podemos leer Machado y Mauricio. Un perchero, aquí pone ropa de trabajo. Nada más. Aquí colgarían entonces la ropa de trabajo. Vendrían seguramente los trabajadores del campo y colgarían sus ropas aquí, o podrían ser de repente funcionarios también. Observen que aquí el piso es de ladrillos de campo, ya no es de baldosas como en los otros ambientes, algo un poco más rústico. Y aquí esta doble hoja, esta puerta de doble hoja nos llevaría al baño. Observen, aquí también está aunque ya está roto el sistema, pero aún tiene el antiguo herraje para abrir la puerta. Una banderola del baño está aquí, se conserva aún. Y el baño bastante amplio para la época. Aquí ya falta el techo también. Y podemos ver el tanque de agua. Un gran tanque de agua que abastecería este baño entonces. Podemos ver aquí cómo era hecho en hierro, con madera, los artefactos del baño. Y ahí podemos ver el caño de instalación eléctrica también, que viene desde allá. Y aquí ha caído un pedazo de tirante del techo. Ahí vendría todo por aquí. Tendría una luz allí entonces. Aquí iría la pileta para lavarse las manos. Tendría la salida de agua, el desagüe, allí abajo. Y la cisterna que no está, solo queda la silueta de la cisterna. Ahí tendrían el water. Y aquí sería la ducha. Aquí tendrían el hierro donde colgaban la cortina de baño. Ahí quedan las argollas de la cortina. Y seguramente tendría la instalación de agua por ahí. O allí en el medio. O sería por fuera. Seguramente sí, sería por fuera la instalación. Y aquí en el piso podemos ver muchos restos de tirantes, de madera que se ha podrido ya por el tiempo. Todo bastante derruido. Observen aquí el herraje para cerrar el pasador, para trancar la puerta por dentro. Ahí tenemos otro ambiente más. Vamos a ir por aquí a ver qué sería. Tenemos que andar con cuidado, porque hay muchos restos en el piso. Y observen que aquí ya está con peligro de derrumbe. Esta madera ya está bastante podrida, bastante apolillada. Y no aguanta mucho más. Vamos a tratar de ingresar aquí. Esta sería una habitación con una mesada. Observen aquí, tendrían una mesada, una puerta con salida a la parte trasera, una puerta de 2 hojas
Y también la puerta que da hacia el patio interior. Observen aquí. Esta puerta ya es este sistema diferente, un poco más moderno para trabarla. Y sería una puerta con vidrios, también un poco más nueva que las otras que habíamos visto, que eran de madera ciega. Aquí tenemos la llave de luz, todavía se conserva, aunque ya está muy oxidada y no funciona. Y el cielo raso era hecho con nylon aquí. Seguramente hicieron alguna reforma posterior y pusieron este cielo raso de nylon. Aquí tendríamos la salida a la parte trasera, entonces mantiene el mismo sistema de apertura que la puerta que da hacia el patio interior. Y aquí tendríamos 3 escalones que llevarían afuera a la parte trasera. A ver si podemos bajar aquí. Hay mucha maleza. Y aquí sería un pozo seguramente. Este sería el pozo negro, donde se desechaban los residuos del baño. Y aquí se puede apreciar mejor el tanque de agua. Observen la hermosa palmera que tenían aquí en el fondo también. Y esta parte trasera estaba construida en piedra. Miren nada más el detalle. Estas enormes piedras, estos muros. Y pueden apreciar el ancho de la pared. Es mucho mayor a la otra que habíamos visto en el interior. Observen, el ancho de esta pared es mucho mayor. Acá tendrían un soporte. Que sería un tipo de antena que pondrían en este soporte. O de repente sería una bomba de agua que tendrían aquí. Esta seguramente era una parte más antigua del almacén, del comercio. Toda hecha en piedra. Observen nada más que belleza. Estos muros eran hechos en piedra, a diferencia del que vimos al principio, que era de ladrillos. Observen aquí, pueden ver la piedra y observen el gran espesor de este muro. Puedo meter mi mano completamente, mi brazo, hacia adentro y prácticamente es el ancho del muro. Seguramente habría sido la primera construcción y después de haber agrandado hacia el frente. Incluso aquí podemos ver piedras que fueron parte de esta construcción, que ya deben haber caído. Y en la parte trasera aquí tendrían un bonito patio también, con una vista hacia los cerros. Se pueden apreciar allí. La vista hacia cerros, pues estamos en una zona de mucho cerro. Muy bonita vista, la verdad. Vamos a ir por aquí. Hay muchas piedras. Seguramente pertenecieron a la construcción. Pueden ver. Como habría un camino de piedra también por aquí, puede ser. Observen ahí el gran tamaño de estas piedras. Y aquí pueden ver la transición de lo que fue el muro de piedra al muro de ladrillos. Observen el gran tamaño de este ladrillo. Observen nada más. Es bastante ancho y eran doble de ladrillo. Conectado a estos enormes muros de piedra. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Así nos pueden ayudar a seguir creando este contenido. Pueden comentar, por supuesto,
Siempre vamos a estar contestando los comentarios. También a partir de ahora pueden unirse, hacerse miembros del canal, obtener beneficios importantes. Y también si gustan pueden apoyarnos por medio de Mercado Pago. Tienen que hacerlo por PayPal. O pueden hacerlo por Pix, escaneando los códigos QR también. Observen que este sería otro ambiente, de repente que funcionaría como estilo de depósito. Vemos grandes piedras allí que han caído seguramente de la parte superior. Y entonces esta sería la parte lateral de este comercio. Observen, tendrían una canilla y todo aquí. Una antigua canilla que aún persiste. Miren más, una antigua canilla de bronce. Es muy antigua esa canilla. Y esta sería la vista que tendrían, la vista lateral del comercio. La verdad que para la época, un comercio muy importante seguramente debe haber sido este. Yo me despido desde aquí, con la vista de este enorme comercio. Y nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.